Conocemos Flexor Biomechanics, una innovadora herramienta que mide la respuesta mecánica de las piernas y monitoriza su estado gracias a la tecnología. Un proyecto desarrollado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla. Flexor Biomechanics es una empresa que ha surgido de la investigación, en particular de una línea de investigación que empezó con mi tesis doctoral, que empezamos en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y en la que, bueno, básicamente todo se empezó a motivar porque necesitaban un parámetro para evaluar a jugadores de fútbol profesional, en particular del Sevilla Fútbol Club. Por aquel entonces, el que era jefe de los servicios médicos del Sevilla, era uno de mis directores de tesis y empezamos a trabajar en este tipo de dispositivos. En concreto, la máquina es capaz de medir la respuesta mecánica de los flexores plantares para evaluar su rigidez. La importancia de medir la rigidez de los flexores plantares tiene un doble enfoque. Para el rendimiento deportivo es porque cuanto más rígido eres, mayor capacidad de soportar esfuerzos y mayor rendimiento deportivo puedes llegar a tener, y por lo tanto es importante monitorizar esa evolución, pero por otro lado, desde el ámbito clínico también es importante ver cómo se produce una disminución de esa rigidez. Cuando una persona, por ejemplo, le escayola una pierna, ¿qué es lo que ocurre con esa musculatura? Que al final se atrofia, empieza a disminuir ese volumen y al disminuir ese volumen también disminuye sus valores de rigidez y eso también nosotros lo podemos monitorizar. Para esa monitorización se recurre a una innovadora máquina y a un software que recoge los datos para su evaluación. El sujeto que se va a ensayar debe colocar el segundo metatarso sobre la célula de carga. Una vez que se coloca en la posición adecuada, vamos a mover unos ciertos pesos para que pase una determinada carga por los músculos y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ahora dejamos caer el peso sobre la rodilla y ya con el peso sobre la rodilla se genera un impacto y esa pequeña oscilación se registra en el software. Este software es el que se encarga de recoger y analizar los datos. Entonces este software lo que hace es recoger los datos del dispositivo que hemos diseñado y los procesa para cada uno de los pesos que aplicamos sobre la pierna. Pero ¿qué pasa? Como la rigidez es variable, necesitamos nosotros realizar esta prueba bajo distintos pesos aplicados sobre la pierna. Entonces el software automatiza todo este proceso, controla la máquina, controla los pesos aplicados sobre la pierna y recoge todos estos datos para darnos una curva de rigidez, que es el objetivo de nuestro ensayo. Sin duda, es una útil herramienta tecnológica para mejorar el rendimiento deportivo. También hay otra cosa que es muy importante, que es que cuando, por ejemplo, a un jugador le provocan una lesión, ¿vale?, en los gemelos, que todos lo entendemos lo que es, ¿no?, en la parte trasera de la antepierna. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final tiene que llevar a cabo un proceso de inmovilización. Una de las grandes preguntas que hay en esos procesos de recuperación es ¿cuándo el jugador está en condiciones de volver a entrenar como antes de la lesión? Bueno, pues esta máquina te puede dar información complementaria en ese circuito de valoración de manera objetiva para decir, ya tiene las mismas propiedades que antes de la lesión y ya está en condiciones de volver a soportar cargas que sean verdaderamente intensas. Un proceso innovador y no invasivo que aporta mayor objetividad que los métodos convencionales. Hay otros aparatos que pueden estimar estos valores de manera indirecta. Nosotros al final lo que hemos visto en la bibliografía cuando desarrollamos mi tesis doctoral es que para conseguir estos parámetros otros investigadores tenían que utilizar diferentes aparatos de manera simultánea. Nosotros lo que hemos conseguido de una manera homogénea es un dispositivo con un software que nos permite obtener un test en laboratorio que al final da lugar a una prueba que es no invasiva, no estresante y ajena a la voluntad del sujeto. Y esto es importante porque cuando nosotros sometemos a los deportistas a un circuito de valoración, muchas de esas pruebas va a depender de la voluntad del sujeto. Entonces queríamos disponer de un test en laboratorio que el sujeto no tuviera nada que hacer, sino que al final sus valores fueran objetivos. Un gran trabajo gracias a la colaboración multidisciplinar y al trabajo en equipo. Y ese aspecto colaborativo me gustaría destacarlo junto al aspecto de lo que es una investigación multidisciplinar, que también se cumple aquí. Aquí hay personas que son del ámbito del deporte, personas que son del ámbito de la ingeniería, incluso de la podología, en fin, que realmente hacemos lo que la universidad tiene como misión, que es transferir a la sociedad aquellas preguntas que realmente no tenemos resueltas y que para eso estamos nosotros trabajando intensamente en esa investigación tan aplicada
que la sociedad pues nos demanda.